Para ello, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a esta que es su casa. ¿Cómo estás, Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal del INEGI en el Estado de México? Jaime, bienvenido, hombre. Alejandro, siempre es un gusto estar aquí contigo. O sea, efectivamente, hoy vamos a hablar de datos, pero déjame decirte algo para que nos escuchen quienes en este momento nos hacen el favor de atendernos. Cada dato representa un rostro, Alejandro. Cada dato representa un productor, en este caso del que vamos a hablar hoy. Cada dato representa un hecho que está sucediendo en la vida cotidiana. Y la estadística nos ayuda a sintetizar esa realidad. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito de esos datos, pero siempre pensando en que atrás de ese dato está lo que un productor nos dijo del tema que vamos a hablar el día de hoy. Evidentemente, ya lo decíamos, ¿no? En ese contexto, la frialdad, pero bien pueden parecer fríos los números, pero dices bien, Jaime, detrás de esos datos, de esos números, hay rostros, hay nombres, hay familias, hay hombres, hay mujeres que hoy por hoy están dedicando mucho de su actividad, pues, al desarrollo de sí mismos, de sus familias y de sus comunidades. Tuvieron un ejercicio interesantísimo recientemente. Jaime, platícanos, el censo agropecuario ya terminó. Ya terminó el censo agropecuario, Alejandro, y como decíamos en un primer momento, esta información refleja el rostro de los productores de todo el país, pero hoy particularmente vamos a hablar del rostro de los productores del Estado de México. Haremos algunas preguntas y daremos algunas respuestas. ¿Quiénes producen en nuestro estado? Sí. ¿Qué se produce? Al final es una actividad económica fundamental también para cualquier economía. Y hoy vamos a tratar precisamente sobre ese tema. Vamos a hablar del censo agropecuario. Ya dimos resultados definitivos recientemente. Y hoy vamos a profundizar un poco sobre algunos datos que seguramente son de interés para que se puedan tomar decisiones en este momento, para que se puedan orientar los programas y para que también de alguna manera pueda regresar al productor que en su momento nos dio esa información. Evidentemente, Jaime, ¿cómo se encuentra entonces el Estado de México ya con estos datos en la mano? ¿Cómo se encuentra actualmente el Estado de México bajo este contexto? Déjame decirte que el censo agropecuario data desde 1930. Hay una larga tradición en ese sentido. Y en nuestro estado tenemos 1.3 millones de hectáreas que tienen alguna vocación agropecuaria o tienen una superficie forestal. Más o menos esto, Alejandro, representa como el 1% del total de esta superficie a nivel del país. Entonces, de ese tamaño también es esta superficie que se dedica a este tipo de actividades primarias que son fundamentales en nuestro estado. En este sentido, entonces, Jaime, pues tenemos que hablar de cuáles son los cultivos más importantes que tenemos en la entidad, entonces. Hagamos un recorrido imaginario, Alejandro, y quienes nos están en este momento escuchando, y vayamos a la zona de Atlacomulco, vayamos a esta región. ¿Y qué nos identifica y qué nos caracteriza? Sin duda, uno de los cultivos que es de los más importantes que tenemos en el estado es el maíz. Pero hay diferentes tipos de especies. Entonces, el Estado de México se distingue por la producción de maíz amarillo, de maíz blanco, y también de maíz para forraje. Pero no solamente lo que se produce aquí en el estado, Alejandro. Vale la pena decirte también que hay tubérculos como la papa. Hay una región hacia el norte, hacia el sur del estado donde se cultiva la papa. Tenemos regiones de hortalizas donde la producción principal es de jitomate. Y tenemos inclusive en la zona limítrofe con el estado de Michoacán el cultivo del aguacate. Inclusive hace unos días que estaba la rueda de prensa, yo comentaba precisamente sobre el tema de que en el estado inclusive hay cultivo de guayaba en nuestro estado. ¿Qué te dice esto? Pues que de alguna manera hay una gran diversidad de cultivos que tenemos en nuestro estado, algunos pues que no nos imaginábamos que teníamos, sí, pero que se producen en nuestra entidad. Esto tiene que ver con los datos, con esta información que surge evidentemente de este censo. Entonces, ¿quién produce nuestros alimentos en el Estado de México, Jaime? Para darnos una idea, las personas que se dedican a la producción de este tipo de productos en nuestro estado, sería el equivalente, inclusive fuera del aire platicábamos de algunas entidades. La población dedicada a esto en nuestro estado son 2.7 millones de personas.
más o menos, para quienes nos escuchan, y hacer una referencia que esto facilita de alguna manera la dimensión, estaremos hablando de que más de toda la población del estado de Aguascalientes, en el Estado de México, se dedica a la actividad del sector primario. ¿Qué te parece? Interesantísimo, muy muy interesante, porque entonces no solamente nos habla de la importancia, sino del volumen como tal. El Estado de México siempre pues se ha destacado por la gran cantidad de habitantes, la gran cantidad de vecinos, pero también ir segmentando y entender cómo es que se comporta, cómo nos comportamos todos, quiénes forman parte de un sector y de otro, pues es importante para la toma de decisiones. Actualmente, para captar pues información, el INEGI echa mano de pues también mecanismos que históricamente sabemos han funcionado. También recientemente están presentando pues algunos datos definitivos del sector primario y están en los censos económicos. Jaime, ¿qué nos comentas sobre este operativo especial que están pues estableciendo a partir del INEGI? El censo económico o los censos económicos abarcan también toda la actividad económica de los sectores secundario y terciario. El agropecuario ya vimos que capta información del sector primario. Uh-huh. El económico capta información de los servicios, del comercio, de la industria. Y en este momento estamos prácticamente concluyendo una etapa que consiste en obtener información de las áreas rurales, porque estas áreas rurales, fuera de las áreas urbanas, tienen una representación importante que debe de caracterizarse de la actividad económica que están en estas zonas. Y actualmente, durante este mes, estamos levantando la información en esas zonas. El siguiente año empezamos a capacitar y en febrero vamos a observar a todo un grupo importante de mujeres y hombres con la debida identificación del instituto, uh-huh, que van a visitar todas las áreas urbanas. Van a visitar los centros comerciales, van a recorrer todas las localidades urbanas, vivienda por vivienda, contando las viviendas, pero además obteniendo información de todos los establecimientos económicos. ¿Cuál es el objetivo de estos censos entonces? Cuando vamos a hacer un estudio de mercado, necesitamos información. Cuando necesitamos conocer qué pasó después de la pandemia en el aspecto económico, necesitamos información. Cuando vamos a hacer un proyecto de investigación para la expansión de un negocio, necesitamos información. Si quiero saber qué se provee o quiénes son mis proveedores, necesito información. Si quiero hacer un trabajo que tenga que ver sobre la actividad económica en un estado, en el país, en un municipio, entre regiones, necesito información. Uh-huh. Entonces, los censos económicos lo que nos proporcionan es una vasta cantidad de la información. Es la información coyuntural y de estructura económica más completa que se tiene para tomar decisiones en cualquier ámbito, Alejandro. Esa es su utilidad central, evidentemente. ¿Cómo se encuentra México con respecto a otros países? Ya con esto en mente, con estos datos que nos compartes, Jaime, y con relación a otros países, ¿cómo nos encontramos como país? Bueno, pues somos una de las economías que está prácticamente muy cerca del top 10, o sea, estamos 11, 12 economía a nivel mundial, y esto, bueno, pues obviamente representa una... no solamente una gran importancia en el contexto global, sino también da cuenta de la actividad económica que tenemos en nuestro país y que de alguna manera, por esa razón, por la importancia que tiene, tenemos que tener información que nos permita caracterizarla, ver las tendencias, hacia dónde va, en retrospectiva, el impacto que ha tenido, por ejemplo, una pandemia como la que se tuvo en el 2020, 2021, uh-huh, y entonces tomar decisiones. Y por ello es fundamental contar con toda la información que caracterice la actividad económica, Alejandro, y quienes nos escuchan, para poder llevar a cabo este tipo de proyectos en todos los ámbitos. Las etapas de este censo económico es Censo Económico 2024, entiendo. Entonces, tiene sus etapas bien definidas, Jaime. Sí, iniciamos prácticamente este año con los grandes establecimientos, con aquellos que son los corporativos, los consorcios. Uh-huh. En este año también, como les platicábamos hace ratito, estamos en la etapa de lo que se denomina muestra rural. Entonces estamos visitando algunas localidades rurales que tienen una actividad económica importante, y el siguiente año vamos a lo que se denomina el proyecto masivo. ¿Por qué es masivo? Porque visitamos prácticamente todas las localidades urbanas, uh-huh, visitamos casa por casa, dentro de cada manzana,
cada centro comercial, cada actividad económica, para obtener información de todo ese grupo y además con grupos específicos, como la construcción, por ejemplo. Lo hacemos un grupo este grupo que forma parte de las grandes empresas, ya entregamos un cuestionario, vamos a recuperar la información a partir de febrero también. Entonces, toda esta es la actividad económica que vamos a hacer prácticamente el primer semestre del 2024. ¿Cómo se captura esta información? ¿Hay innovación tecnológica para este año, para este proceso? Fíjate que sí. Históricamente, quienes nos escuchan, yo creo que por ahí había un dato de que 1 de cada 10 personas había trabajado por ahí en el INEGI. No sé si eso sea así, ¿no? Porque no lo hemos dicho nosotros. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que todos de alguna manera hemos participado de una u otra forma con el INEGI. Y quienes han participado en el INEGI, seguramente algunos han participado en algún proyecto. Y en ese momento recordarán que lo hicieron con un cuestionario en papel. Ok. ¿Qué ha pasado con la tecnología? Ya no es papel. Y ahora le captas la información en un dispositivo de cómputo móvil. Muy bien. Que tiene una serie de criterios de consistencia de la información para que cuando estás con el informante ahí mismo vayas llenando y vaya validando la información. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no hay papel, evitas los procesos de captura y agilizas de alguna manera la entrega de resultados. Eso es parte de la tecnología. En los datos que competen al Estado de México, ¿cómo se encuentra en ese sentido? Pues prácticamente la economía del Estado de México representa el 10%. De hecho, es la entidad que tiene el mayor número de unidades económicas del país. Eso es un dato importantísimo, pues. Tiene que ver directamente con lo que ya comentábamos al principio. El Estado de México cobra relevancia, preponderancia, y este es un momento crucial también, se entiende, dentro del desarrollo del Estado de México. Así es que es menester tener esta información a la mano para que con el tiempo también podamos tener este paralelismo y esta comparativa lógica, ¿no? A lo largo de los años también eso es importantísimo. ¿Cómo podemos obtener esos datos? Porque son públicos, Jaime. Claro, yo aquí diría que el instituto también en ese sentido ha avanzado muchísimo. La información, Alejandro, y quienes nos escuchan, tiene que ser accesible y asequible. Y así es. Pero además, platicábamos fuera de cabina, que no solamente es darte la información, es acompañarte en un proyecto. Es decirte, ¿sabes qué? Te voy asesorando para que la información la encuentres aquí, pero te puede servir para este tipo de proyectos. Tienes información complementaria, no solamente económica, sino sociodemográfica, y además tienes información de otro tipo de temas como el medio físico. Es decir, el instituto brinda no solamente información, sino está trabajando muy fuerte en lo que se denomina la ciudadanización de la información. Es importante tenerlo en consideración, porque el que no sepamos que haya hoy por hoy un censo no significa que no esté sucediendo, no significa que no se esté generando información, datos. Ahí están y son accesibles, tan fácil como acercarnos a las unidades del INEGI o incluso pedirlas por algún medio electrónico. ¿Se vale? ¿Por correo electrónico? Claro, hoy en día están las redes, está la página www.inegi.org.mx, está el teléfono también, el 800-111-4634, donde está el call center. Llamas, oye, tengo duda de esa información, permítame, y te pasan con un asesor, o mandas un correo y te contestan y te dicen, ¿sabes qué? Aquí lo puedes encontrar. ¿Todos los datos existen bajo este parámetro? Todos los datos existen de acuerdo a la información que el instituto produce, y además el instituto tiene otro rol como coordinador del Sistema Nacional de Información. Muy bien. Si esa información forma parte del sistema, se les puede asesorar dónde la pueden encontrar. También, completamente gratuito. Totalmente gratuito, porque además es regresarle a la sociedad lo que finalmente se obtiene a partir precisamente de los datos que la misma sociedad nos proporciona. Platicamos con Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal del INEGI en el Estado de México. Usted ya lo conoce, ya nos ha visitado en otras ocasiones, y para nosotros es un gusto presentar al auditorio estos datos y esta información de este trabajo que es 365 días del año. ¿Trabajan siempre, Jaime? Sí, efectivamente. Hay de todos los temas. Un día podemos hablar de accidentes de tránsito. Por ejemplo, ¿tienen los datos? Claro, Otro día podemos platicar de museos. También tienen información. Otro día podemos platicar de matrimonios, pero también de divorcios.
y hacer esa comparativa, Ajá, ¿no? Casi ujú. siempre hablamos mucho de esos detalles al cierre de los años, ¿no? Este año hubo tantos matrimonios, pero también hubo tantos divorcios, y hacer esta comparativa importante, siempre tener la información, no solamente de ahora, sino lo que se ha generado en el mismo periodo de otros años. Esto nos da un perfil de lo que socialmente estamos haciendo y lo que está sucediendo. Otro día podemos hablar, porque además, como tú decías, trabajamos 365 días. Permanentemente están visitando a través de las encuestas al sector comercio, al sector industria, al sector servicio, prácticamente durante todo el año. Y otro día podríamos platicar, por ejemplo, del medio ambiente. Por ejemplo, ¿no? También, o de los municipios. Que cobra preponderancia recientemente en el Estado de México con nuevas medidas que se están implementando. Pero qué bien que hablas también de que los encuestadores, que así se les denomina, están prácticamente todo el año en distintos sectores atendiendo distintos ejercicios. Esto tiene que también socializarse para efectos de la seguridad. Hoy más que nunca, los vecinos, los ciudadanos en cualquier parte de la República estamos preocupados de la seguridad de nuestras casas, de los lugares donde vivimos, pero también donde trabajamos. Entonces, de repente, si llega una persona y dice, oiga, le voy a preguntar datos personales, pues inmediatamente enciende las alertas. Esto es importante considerarlo en función de que podemos identificar de mejor manera, hoy más que nunca, quiénes provienen del INEGI. Esto es importante mencionarlo, Jaime, porque también han invertido mucho trabajo y han hecho una inversión importante también de recursos para poder identificar cabalmente a aquellos que son representantes hoy por hoy a nivel de banqueta del INEGI, que están recabando toda esa información. Sí, definitivamente. Yo creo que algo que tenemos que hacer, o sea, es más, pensemos en tú o yo, quienes nos escuchan, de que llega alguien que dice que es del INEGI. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes que cualquier cosa, confirmar que efectivamente sea un representante del INEGI. Visualmente me puedo dar cuenta de que trae el uniforme y la gorra y la mochila, ¿no? Sí. Pero tengo que constatar a través de su identificación, que además tiene un holograma de seguridad, el número de folio y el número de credencial. Y entonces lo tecleo, si tengo acceso a internet lo tecleo, y me tiene que aparecer invariablemente la misma imagen de la credencial de la persona que está ahí conmigo. Para que entonces, efectivamente, cuando yo lo consulte, pueda tener la confianza de que efectivamente quien dice ser un representante, sí es un representante, y entonces en ese sentido puedo ya colaborar con él con la información. Es pertinente siempre responder pues lo más cercano a la realidad. Hay quizá datos que no son tan frescos para nosotros en lo particular y que pueden entrar a modo de respuesta pues en cierto rango, ¿no? De 1 a 10, de 20 a 40, etcétera, ¿no? Depende, pero siempre procurar responder lo más cercano a la realidad. Jaime, si en cierto momento pues algún tipo de estas preguntas nos parece que no queremos responderlas, ¿se vale? Yo te diría que para llegar a hacer una pregunta sensible, hay todo un proyecto, hay toda una investigación atrás, hay todo un diseño que de alguna manera no solamente identifica ese tipo de preguntas, sino las plantea de una manera que efectivamente puedan acercarse a que la respuesta pueda ser muy precisa, aún en ese tipo de temas tan delicados. Hay todo un trabajo previo, se le llama de diseño conceptual. Y algo que también es importante, Alejandro, vamos a hacer una analogía. Pensemos que vamos a ir al doctor. Sí. Entonces tú vas al doctor y le dices, oiga, pues me siento mal. ¿Qué tiene? No, pues me duele la cabeza. Ok. ¿Y qué más? Si uno no dice la información completa, pues obviamente pues que el tratamiento no va a ser el más adecuado. El adecuado, entonces, la información estadística te permite con esta información tener un diagnóstico adecuado de cómo estamos, como sea, como estemos. Así es. Y esto es muy importante porque tú decías, hay que dar la información real, pues el diagnóstico será real en la medida que nosotros también colaboremos y demos la información real para los diagnósticos. Hay que recordar, el INEGI como instituto no puede inventarse los datos, solamente refleja lo que nosotros respondemos en cada una de estas encuestas. La recomendación, participe, hágalo con confianza,
sepa que tiene la capacidad de identificar al encuestador. Oye, Jaime, me quedo pensando, y aquellas personas que no tienen acceso a internet, sobre todo, por ejemplo, en medio de los censos agropecuarios, que andan lejanos de la mancha urbana, y que quizá la persona que recibe al encuestador pues no tiene ni siquiera el acceso a un teléfono celular. Hay una forma mucho menos tecnológica de verificar que sí se trata de un encuestador. Sí, definitivamente, por teléfono, por ejemplo, también, ¿no? O sea, al menos si no hay internet, poner el teléfono, y en este caso, si no tengo internet, sí tengo la confianza de poder verificar efectivamente que con los datos que aparecen en su credencial, Ajá. en cualquier medio que yo tenga accesible, Sí. pueda efectivamente preguntar y constatar que la persona que está ahí, con tal nombre, con tal folio, con tal puesto, sí es la persona que representa al instituto. La credencial tiene un holograma, ¿no? ¿Tiene un holograma de seguridad? Efectivamente. ¿Qué podemos ver en el holograma? Es una marca, vamos a decir, como de agua, Ajá. ¿sí? Que de alguna manera da cuenta precisamente de la autenticidad que tiene la creencia. Excelente. También un tema que a mí me parece muy, muy interesante es uno que nos planteabas la vez anterior con tu visita, en donde nos decías que todo el uniforme y todos los chalecos, las gorras que están utilizando para un censo son destruidos para que no tengan no caigan en manos de personas que quieran hacer uso inadecuado de esos uniformes y que se presenten como tal. Cada censo, cada ejercicio tienen su propio su uniforme y lo siguen haciendo actualmente. Sí, definitivamente, por dos razones, Alejandro, y también pues para que quienes trabajaron en el instituto lo saben. Al finalizar su actividad entregan todo su equipo, ¿sí? Este equipo prácticamente tiene un destino final, para que se evite de alguna manera el mal uso, y también, inclusive, Alejandro, por cuestiones sanitarias también, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y esto pues quedó de manifiesto durante la pandemia. Como mensaje, ¿qué le podemos decir a los vecinos del Estado de México? Jaime Hernández Vergara, tú en tu calidad de coordinador estatal del INEGI. Bueno, sin duda que se tiene accesible y asequible la información del sector agropecuario, que esta actividad es sumamente importante en la entidad, pero que además el instituto trabaja permanentemente con diferentes temas, lleva a cabo diferentes tipos de proyectos durante todo el año, y esto de alguna manera lo que busca es caracterizar los diferentes temas y sectores de la actividad social y económica que tenemos en el país, así como del medio físico, y que al final esta información es útil cuando se utiliza, cuando se traduce en un proyecto, cuando se traduce en un programa o en una política, cuando se traduce en una investigación, pero sobre todo cuando muestra de manera muy fehaciente la realidad en esos campos de nuestra entidad, de los municipios o de nuestro país. Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal del INEGI, de nuevo en cabina de Cadena Azul Radio. Muchas gracias, Jaime, gracias por hacernos un espacio en tu apretada agenda que sabemos, ya lo decíamos, trabajo 365 días del año, 24 horas al día prácticamente, no paran, y es que la información pues es así. La información no para, pero como decíamos al principio, la estadística es la síntesis, Alejandro, de la realidad. Y esta realidad usted la puede consultar en las páginas oficiales del INEGI. Dese una vuelta y dese cuenta que hay información de toda índole y para todos, en donde todos contamos, y ahora pues estaremos pendientes de los resultados que se presenten a partir de este censo económico 2024. ¿Vienes a platicarnos cuando tengamos los datos? Claro, con mucho gusto. ¿Cuándo será esto? Estamos hablando a mediados de año, del 2024 estaremos entregando resultados. Pues tienes que venir antes a ver qué tenemos en intermedio, porque si no nos vamos hasta junio, julio del 2024, que siempre será pertinente, pero evidentemente que te queremos tener aquí en cabina de Cadena Azul Radio mucho antes. Así es que invitado siempre, Jaime. Claro que sí. En cualquier momento podemos hacer cualquier tipo hablar de cualquier tema. Ya hablamos de cuáles son los que están, entonces en el momento que sea, con muchísimo gusto. Siempre bienvenido, Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal del INEGI. Pues yo creo que ya se vale, porque es día 28 de junio y si usted me lo permite, pues inauguro formalmente las felicitaciones de fin de año. Felices fiestas, Jaime. Igualmente, un abrazo también para ti y para quienes nos escuchan. Muchas gracias. Gracias a ti y a tu equipo de trabajo, siempre amables en atendernos. Y es que venir a cabina de Cadena Azul Radio, pues es atender también el llamado ciudadano, lo que la gente necesita escuchar hoy por hoy del INEGI.
Bienvenido siempre. Gracias y un gusto siempre estar aquí con ustedes. Gracias, Jaime Hernández Vergara, coordinador estatal del INEGI. ¿Qué le ha parecido esta entrevista? Participe con nosotros en redes sociales como Cadena Azul Radio, como Rotativo de México. Obviamente me encuentra como Alejandre Radio en Instagram. Por ahí también nos saludamos. Y bueno, pues así es como le dejamos en buenas manos a lo largo de esta mañana y tarde y noche, evidentemente a través del 95.7 de frecuencia modulada, del 100.5 de frecuencia modulada, encontrará sin lugar a dudas la mejor compañía. Mientras tanto y por lo pronto ha sido todo. Muchas gracias, muy buena información, muy buenos días. Nos escuchamos mañana, si usted lo permite, en punto de las 8 de la mañana. Hasta mañana. Rotativo Noticias sin filtro. En Cadena Azul